Excelente. Vamos a continuar entonces. Nos quedamos ayer, estábamos viendo acerca de, estamos en el capítulo del subconsciente, ¿ok? Es el capítulo 12 ya, ya estamos bastante avanzados en este libro, Piense y hágase rico. Y el día de ayer estábamos viendo sobre las emociones, las 7 emociones positivas, nos decía el autor, y las 7 emociones negativas, ¿ok? Dentro de las positivas, vamos a leer estas emociones para retomar aquí la lectura. Nos decía, están la emoción del deseo, la emoción de la fe, la emoción del amor, la emoción del sexo, ¿ok? Nos decía también la emoción del entusiasmo, la emoción del romanticismo y la emoción de la esperanza. Esas son las 7 grandes emociones positivas que nos describía el autor y que pues son emociones poderosas que deberíamos de usar con mayor frecuencia para desarrollar este poder creativo, ¿ok? Y nos mencionaba también estas 7 grandes emociones negativas que deben evitarse. Eran la emoción del temor, la emoción de los celos, la emoción del odio, la emoción de la venganza, la emoción de la avaricia, la emoción de la superstición y la emoción de la ira. Esas son las emociones que nos decía el autor que debemos evitar, ¿ok? Ahora, veíamos ayer que la mente no puede sostener tanto emociones positivas como negativas al mismo tiempo, ¿ok? Nosotros tenemos que adquirir el hábito de sostener emociones positivas. Eso era lo que veíamos el día de ayer. Y pues ahora vamos a ver esto que también es súper interesante, el secreto de la oración eficaz. Vamos a ver esta parte, ¿ok? Y ahí están saludando en el chat. Bienvenidos, bienvenidos. Buenos días, Aurora, Macdonio, Jesús. Buen día a todos. Excelente. Vamos a ver entonces el secreto de la oración eficaz. Nos dice, si usted es una persona observadora, se habrá dado cuenta de que la mayoría de la gente recurre a la oración solo después de que todo lo demás haya fracasado. De otra manera, rezan mediante un ritual de palabras sin significado y como es un hecho que la mayoría de la gente solo reza después de que todo lo demás haya fracasado, acuden a orar con las mentes llenas de temor y de dudas, que son las emociones que actúan sobre el subconsciente y pasan a la inteligencia infinita. Del mismo modo, esta es la emoción que la inteligencia infinita recibe y sobre la que actúa. Si usted reza por algo, pero mientras lo hace experimenta el temor de no recibirlo o teme que la oración no actúe sobre la inteligencia infinita, esa plegaria habrá sido en vano. A veces, la oración tiene como resultado la realización de aquello por lo que se ha rezado. Si ha pasado alguna vez por la experiencia de recibir aquello por lo que rezó, retroceda en su memoria y recuerde el estado mental de aquel momento en el que estaba orando. Sabrá entonces con toda seguridad que la teoría aquí descrita es algo más que una simple teoría. El método mediante el que usted puede comunicarse con la inteligencia infinita es muy similar a aquel por el que la vibración del sonido se comunica a través de la radio. Si usted comprende el principio de funcionamiento de la radio, sabrá sin lugar a dudas que el sonido no se puede comunicar hasta haber sido transformado en una serie de vibraciones que el oído humano no puede detectar. La emisora de radio capta el sonido de la voz humana y lo modifica elevando la vibración millones de veces. Solo de este modo es posible comunicar la energía del sonido a través del espacio. Una vez efectuada la transformación, la energía que originariamente se produjo en forma de vibraciones de sonido se transporta hasta los receptores de radio, los cuales reconvierten esa energía a su nivel de vibración original, de tal modo que pueda reconocerse como sonido. La mente subconsciente es el intermediario que traduce las oraciones de uno en términos que la inteligencia infinita pueda reconocer. Presenta el mensaje y trae de nuevo la respuesta en forma de un plan o de una idea,
definido para procurar el objeto de la plegaria. Si usted comprende este principio, sabrá por qué las simples palabras leídas en un libro de oraciones no sirven y nunca servirán como una agencia de comunicación entre la mente del hombre y la inteligencia infinita. ¿Ok? Este tema de verdad que es súper, súper, súper interesante. Em, la mayoría de nosotros conocemos esto que tiene que ver con la oración y precisamente lo que nos dice aquí el autor, que la mayoría de la gente recurre a la oración después de que todo lo demás haya fracasado. O sea, cuando ya no le queda más, ¿no? Cuando ya no puede hacer otra cosa, entonces ya ahí recurren a la oración, ¿no? Pero qué es lo que pasa cuando hacemos eso? Como nos dice acá, rezan mediante un ritual de palabras sin significado, ¿ok? Y nos dice aquí, cuando las personas rezan solo después de que todo lo demás ha fracasado, acuden a orar con las mentes llenas de temor y de dudas. Miren lo que nos dice acá. Acuden a orar con las mentes llenas de temor y de dudas. ¿Ok? Que son las emociones que actúan sobre el subconsciente y pasan a la inteligencia infinita. O sea, con las emociones, porque fíjense que la mente percibe la vibración, las emociones emiten una vibración. Y cuando las personas están orando después de que todo lo demás ha fracasado, como nos dice, acuden a orar con mentes llenas de temor y de dudas, esas emociones, temor y dudas, son esas emociones las que van a pasar a la inteligencia infinita. ¿Ok? Y nos dice, del mismo modo, esta es la emoción que la inteligencia infinita recibe y sobre la que actúa. La inteligencia infinita recibe la emoción, la vibración, y sobre esa emoción va a actuar. ¿Ok? Esto de verdad que es bien, bien interesante, bien, bien importante entenderlo. ¿Ok? Nos dice aquí, si usted reza por algo, pero mientras lo hace, experimenta el temor de no recibirlo, o teme que la oración no actúe sobre la inteligencia infinita, esa plegaria habrá sido en vano. Fíjense. ¿Ok? Si usted reza por algo, pero mientras lo hace, experimenta el temor de no recibirlo o teme que la oración no actúe sobre la inteligencia infinita, esa plegaria habrá sido en vano. Qué interesante, ¿no? Nos dice, a veces la oración tiene como resultado la realización de aquello por lo que se ha rezado. O sea, sí da resultado, la oración sí da resultado, pero da resultado a precisamente lo que nos decía aquí, a las emociones con las que se está emitiendo esa oración. ¿Ok? Si son emociones de temor y de duda, pues va a resultar alguna circunstancia que nos siga trayendo temor y duda. ¿Ok? Ahora nos dice aquí, fíjense, si ha pasado alguna vez por la experiencia de recibir aquello que rezó, retrocede en su memoria y recuerda el estado mental en el que estaba orando. O sea, nos sugiere aquí el autor recordar ese estado mental en el que estábamos orando, para recordar con qué emoción estábamos haciéndolo. Y nos dice, sabrá entonces con seguridad que la teoría aquí descrita es algo más que una simple teoría. O sea, nos daremos cuenta, si nos ponemos a analizar con qué emoción estábamos pidiendo, nos vamos a dar cuenta que precisamente con esa emoción fue que se dio, se cumplió lo que pedíamos. Ok, a ver, hasta ahí vamos a ver quién quiere participar. ¿Qué opinan de esto que estamos viendo? A ver si alguno de ustedes quiere participar, de repente contarnos alguna experiencia. ¿Qué les parece esto que estamos viendo acerca de la oración? Pueden abrir su micro. Adelante.
Buenos días, señorita. Buen día, Yulder. Adelante. Sí, muy importante, ¿no? Lo que estamos viendo aquí, ¿no? En la lectura. Eh, una de mis experiencias fue que, por ejemplo, cuando yo quería pedir algo, ¿no? En este caso, fui, ¿no? A rezar a una iglesia, ¿no? Y tenía toda esa determinación, toda esa fe, y, y así lo pedí al Señor. Mm, y conscientemente, y después, ¿no? Que me ayudó, ¿no? Y hoy en día, digamos, o sea, no pido con esa determinación lo que pedía antes y como que casi no, ya no me ha ido mucho, ¿no? Como se dice. Eh, podría ser. Mm, ok, excelente, excelente, Yulder. Entonces ahí estás haciendo este ejercicio que nos dice el autor, que identifiques con qué emoción estuviste haciendo estuviste pidiendo, estuviste orando, ¿no? Entonces ahí, fíjate, te estás dando cuenta que cuando estuviste orando en alguna ocasión, lo hiciste con mucha determinación, como nos dice, con mucha fe, y entonces pues así fue como lo recibiste. En- Excelente, excelente. Ahí Yulder contándonos también su experiencia de este experimento, como nos dice aquí el autor, de experimentar con qué emociones vamos recibiendo. Excelente. Ok. Gracias, gracias Yulder. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Alguien más? A ver, aquí en el chat. Ángela, buenos días. Buen día, buen día. ¿Alguien más que quiera participar y comentarnos algo sobre este tema de la oración que estamos viendo? Marina, muy buenos días también con todos. Sí, creo que es importante siempre oramos o cuando estamos en cierto punto ya desesperados por la situación que nos pasa y de alguna forma vemos a Dios como que alguien que nos escucha y no nos juzga y estén ahí presente. Y sí, creo que también nos ayuda eso mucho. Incluso cuando estamos después de orar, incluso se nos eleva el ánimo de seguir porque sentimos que alguien está a nuestro lado y nos va a acompañar en ese camino difícil que tenemos. Y sí, creo que es importante la oración principalmente para agradecer también todo lo que Dios siempre hace por nosotros cada día. Ese sería mi punto de vista. Gracias. Excelente, gracias, gracias, gracias Lisbeth, claro que sí. Y el agradecer también es una forma de pedir, o sea, cuando nosotros agradecemos, estamos también emitiendo una energía muy fuerte, muy, muy poderosa. La gratitud es una energía muy poderosa. Y pues ahí también se emite una frecuencia muy interesante. Vamos a seguir viendo acá esto de las frecuencias y que el autor lo compara con la emisora de una radio, ¿ok? Antes quiero ver si alguien más quiere participar, de repente alguien más quiere abrir su micro. Ok, gracias, gracias Lisbeth, gracias por la participación. Fíjense que acá nos dice que nosotros nos podemos comunicar con nuestra inteligencia infinita. Nosotros podemos comunicarnos con la inteligencia infinita. Y la forma de comunicarnos, nos dice, es a través, acá nos dice que se compara con la vibración del sonido como el sonido que se emite por la radio, ¿no? Fíjense acá, el método mediante el que usted puede comunicarse con la inteligencia infinita es muy similar a aquel por el que la vibración de sonido se comunica a través de la radio. Fíjense. Esto de verdad que es bien, bien interesante entenderlo. Y nos dice, si usted comprende el principio de funcionamiento de la radio, sabrá que el sonido no se puede comunicar hasta haber sido transformado en una serie de vibraciones que el oído humano no puede detectar. O sea, es por vibración, por eso que el autor nos ha presentado cuáles son las emociones, porque las emociones emiten una vibración. Y nos ha presentado las emociones para
tener en cuenta que nosotros, de acuerdo a las emociones que estamos transitando, de acuerdo a las emociones que sostenemos, estamos emitiendo una vibración y esa vibración está llegando a nuestra inteligencia infinita. Y le está dando órdenes a la inteligencia infinita para que pueda expresar físicamente, y de ahí vienen las circunstancias, los resultados que nosotros obtenemos. ¿Ok? Nos dice acá, la emisora de radio capta el sonido de la voz humana y lo modifica elevando la vibración millones de veces. Solo de este modo es posible comunicar la energía del sonido a través del espacio. Y nos dice, una vez efectuada la transformación, la energía que originariamente se produjo en forma de vibraciones de sonido, se transporta hasta los receptores de radio, los cuales reconvierten esa energía a su nivel de vibración original, de tal modo que pueda reconocerse como sonido. Esa es la forma como sale el sonido en la radio. Y nos habla de que funciona nuestra mente también de la misma manera. ¿Ok? Nos dice acá, la mente subconsciente es el intermediario que traduce las oraciones de uno en términos que la inteligencia infinita pueda reconocer, presenta el mensaje y trae la respuesta en forma de un plan o de una idea definido para procurar el objeto de la plegaria. O sea, la mente subconsciente recibe esas oraciones, recibe esa vibración de emociones, la recibe, ¿ok? Y luego va esa idea, esa idea va a definirla para poder procurar el objeto de la plegaria. O sea, la mente subconsciente se encarga de expresar físicamente lo que nosotros estamos pidiendo. ¿Se entiende esta parte? A ver si quieren participar ahí. A ver si quieren participar. ¿Se entiende esta parte? Porque por eso es que nos dice, si usted comprende este principio, sabrá por qué las simples palabras leídas en un libro de oraciones no sirven y nunca servirán como una agencia de comunicación entre la mente del hombre y la inteligencia infinita. O sea, solamente cuando leemos un libro de oraciones, solamente por leerlo, no va a pasar nada, no va a funcionar. Tiene que estar integrada una emoción, tiene que estar unida a una emoción. La mente subconsciente es la mente emocional, funciona con emociones. Por eso es que el autor nos ha presentado las emociones. ¿Ok? A ver, ahí alguien, me pareció que alguien quiere participar. Adelante, adelante, pueden abrir su micro. Buenos días, Marilu. Buenos días a todos. Buenos días, Macdonio, ¿cómo estás? Adelante. De acuerdo aquí lo que estamos leyendo en esta parte, en este párrafo, dice, yo creo que tiene que ver la intención, ¿no? La intención con conectar con la emoción y el deseo, ¿no? O sea, ¿para qué y por qué hacer, no? Porque si no, y esto justamente ahora estaba leyendo, si no, porque ya todo lo tenemos, y no solamente es como alinear, yo pienso, ¿no? Alinear toda esta parte, ¿no? Alinear esa vibración, ¿no? Esa energía, para que se dé lo que nosotros pedimos, ¿no? Porque todo ya está hecho, dice, ¿no? En este mundo hay mucha abundancia, ¿no? Porque no sabemos alinear, ¿no? No hemos aprendido a alinear todas estas partes. En cuanto a las peticiones, pidan y se les dará, busquen allá, hallarán, dice, ¿no? Entonces tocan la puerta, se les abrirá, pero, o sea, no tenemos ese conocimiento muchas veces cómo hacerlo, ¿no? Y creemos que como a veces agarramos ahí por ahí un libro, empezamos a leer el libro, pero nuestro pensamiento de repente está conectado en otra cosa, ¿no? Pero cuando conectamos con la emoción, la intención, y el para qué, el por qué lo estamos pidiendo, las necesidades ya son suplidas ya prácticamente, ¿no? Entonces, eso yo pienso que es lo más importante, ¿no? Mm.
Excelente, excelente, Maldonio. Gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Definitivamente, eso es lo más importante, o sea, y por eso es que aquí el autor nos está mostrando cómo es la forma en la que nosotros debemos de comunicarnos con nuestra inteligencia infinita. Y aquí voy a ver aquí las preguntas. Gracias, gracias, Maldonio. Voy a ver aquí las preguntas que están en el chat. Ok. Nos dice aquí, a ver, Milu nos dice a qué se refiere con inteligencia infinita. ¿Son las vibraciones? No, las vibraciones llegan a la inteligencia infinita. A ver, en este estudio nosotros estamos aprendiendo que nosotros no somos lo que nos han enseñado que somos. O sea, por lo general nosotros hemos aprendido que somos nuestro nombre, que somos el lugar donde hemos nacido, que somos la profesión que tenemos, que somos las costumbres, la raza, en fin. Todo eso que nos han dicho que nosotros somos, no somos nada de eso. No somos nada de eso, ¿ok? Nosotros somos seres espirituales. Somos seres espirituales. Nuestro espíritu es lo que le da vida a nuestro cuerpo, ¿ok? Nuestro espíritu, dentro de nuestro espíritu está nuestra inteligencia infinita. La inteligencia infinita lo sabe todo, nuestro espíritu lo sabe todo, lo conoce todo, Buenos absolutamente días, todo. chicos. Buenos días, Marilu. ¿Ok? Buen día, Diego. Por favor, saludamos en el chat para no interrumpir lo que estamos hablando. Gracias. Entonces, nuestra inteligencia infinita lo sabe todo, absolutamente todo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros cuando nacemos, empezamos a ser programados. Es más, ya desde antes de nacer, ya estamos siendo programados por toda la información que recibimos del exterior, por todo lo que recibimos. Las ideas, pensamientos, mensajes, creencias, todo, absolutamente todo lo que vamos percibiendo con nuestros 5 sentidos, todo eso va grabándose en nuestra mente subconsciente. Nuestra inteligencia infinita no puede actuar por nosotros. Nosotros tenemos que permitirle esa expresión. Entonces nosotros requerimos comunicarnos con nuestra inteligencia infinita para que nuestra inteligencia infinita exprese lo que estamos buscando. ¿Y cómo nos comunicamos? A través de emociones. Pensamiento, primero pensamiento, pero el pensamiento trae una emoción y esa emoción emite la vibración que va a llegar a la inteligencia infinita y pues la inteligencia infinita va a expresar físicamente lo que estamos viviendo, lo que estamos nosotros comunicando a nuestra inteligencia infinita. Pues si ustedes se dan cuenta, nosotros hablamos con nosotros mismos. ¿Ok? De eso tienen que haberse dado cuenta. Nosotros hablamos con nosotros mismos. Esa comunicación interna llega a nuestra inteligencia infinita. Pero ¿cómo nos hablamos? Muchas veces nos hablamos criticándonos, juzgándonos. Ay, ¿por qué hice esto? ¿Por qué dije esto? ¿Por qué no hice lo otro? A veces nos hablamos así, criticándonos, juzgándonos. Eso también tenemos que observarlo y darnos cuenta que no tenemos que comunicarnos de esa forma, porque nos estamos emitiendo vibraciones también de esa naturaleza, de crítica, de juicio. Nos estamos emitiendo nosotros mismos esas vibraciones. Tenemos que aprender a comunicarnos de una forma correcta con nuestra inteligencia infinita. Y aquí el autor nos está presentando una de las formas, que es la oración. ¿Ok? Ahora Yulder nos dice, entonces lo que alimenta la inteligencia infinita es la mente subconsciente. No, la inteligencia infinita, como les digo, lo sabe todo. Nosotras no alimentamos a la inteligencia infinita, nosotros le permitimos expresión a la inteligencia infinita. Pero la inteligencia infinita es muy respetuosa con nuestros pensamientos. No puede expresar por sí sola, no puede decidir, podríamos decirlo.
La inteligencia infinita expresa lo que nosotros le permitimos, de acuerdo a nuestros pensamientos, porque estamos estudiando que todo empieza con un pensamiento, con una idea, todo empieza con una idea. ¿Ok? Entonces, así es como tenemos que aprender a comunicarnos. Ahora nos dice aquí Nancy, ¿ok? ¿Puedes repetir cómo así es que una de esas formas de comunicarme es con la oración? A ver si entiendo. Claro, es que aquí el autor estamos leyendo esta parte de la lectura que nos habla de el secreto de la oración eficaz, ¿ok? Entonces estamos viendo, fíjense esta parte que incluso el autor lo resalta. Aquí nos dice, fíjense, son las emociones que actúan sobre el subconsciente y pasan a la inteligencia infinita. Son las emociones las que actúan sobre el subconsciente y pasan a la inteligencia infinita. ¿Ok? Aquí estamos hablando de la oración en esta parte de la lectura. No sé si te conectaste de repente un poco tarde, Nancy. Nosotros nos comunicamos a través de las oraciones también. Esos pedidos que nosotros hacemos a través de la oración, pero desde qué emoción estamos pidiendo. Si estamos pidiendo con dudas, con temor, entonces esa es la emoción, esa es la vibración que está recibiendo nuestra inteligencia infinita. Nuestra inteligencia infinita obedece todo lo que nosotros le pedimos. Pedimos duda, va a emitir algo que nos siga generando dudas, porque eso es lo que le estamos pidiendo. ¿Ok? Como les digo, nuestra inteligencia infinita es muy respetuosa con nosotros, con nuestros pensamientos. No hace algo diferente a lo que nosotros le pedimos. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos en qué pensamientos sostenemos, qué emociones sostenemos. Por eso veíamos el día de ayer acerca de las emociones, las 7 grandes emociones positivas: deseo, fe, amor, sexo, entusiasmo, romanticismo, esperanza, emociones, grandes emociones positivas, y emociones negativas que deben evitarse: temor, celos, odio, venganza, avaricia, superstición, ira. Emociones que debemos evitar. Y veíamos que la mente no puede verse ocupada, y fíjense que acá el autor lo resalta incluso. La mente no puede verse ocupada por emociones positivas y negativas al mismo tiempo. O tenemos emociones positivas o tenemos emociones negativas, pero no existe que tenemos ambas al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con qué emociones estamos pidiendo. Y aquí estamos hablando de la oración, con qué emoción pedimos. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Ok? Aquí nos dice Gina, nuestra inteligencia infinita es nuestro espíritu. Sí, sí, Gina. Así es. Nancy nos dice, si somos espíritus, ¿a quién agradecemos? No entiendo la pregunta. Si somos espíritu, ¿a quién agradecemos? A ver si me puedes ampliar un poquito. También podríamos agradecer a nuestra inteligencia infinita, a nuestro espíritu. Claro que sí. Nosotros, gracias a nuestro espíritu, tenemos vida. Nuestro espíritu es nuestra alma. Es nuestra alma. Y está científicamente comprobado que cuando el alma sale del cuerpo, el cuerpo muere. Cuando el alma sale del cuerpo, el cuerpo muere, se empieza a desintegrar. Eso está científicamente comprobado. Es el alma, es nuestro espíritu el que nos da vida. Nuestro espíritu está dentro de nosotros, por eso les decía, nosotros somos espirituales viviendo dentro de nuestro cuerpo. Pero eso no es lo que nos han dicho, por eso que nos resulta a veces un poco difícil de entenderlo, porque no nos han dicho eso, nos han dicho que somos un cuerpo, que somos, como les digo, el lugar donde hemos nacido, que somos el nombre que tenemos, el apellido que tenemos, la raza que tenemos, el idioma que hablamos, la cultura,
Nos han dicho que somos todo eso, pero no somos todo eso. ¿Ok? A ver, vamos a ver. A ver si alguien quiere abrir su micro y participar de repente. En nuestras oraciones Una pregunta, agradecemos a disculpe. Dios, nos dice Nancy. Sí, adelante, adelante, Yulder. Más o menos a lo que me, o sea, no sé si estaré en la verdad o no, por favor me corrige. Aquí lo que yo he entendido es que eh, la inteligencia infinita se refiere, por ejemplo, a todo lo que nosotros desde pequeños nos han enseñado, nuestros pensamientos, lo que nuestros padres, o sea, las personas que nos rodean nos han enseñado, nuestras creencias, todo eso. Y eso estaba pensando si sería, ¿no? A ver, no entendí muy bien, Yulder. Si pudieras repetirlo, por favor. Eh, Más o menos se refiere a la inteligencia infinita sería todo lo que, por ejemplo, nos enseñaron desde pequeño. Cómo actúan los padres, ¿no? Nos enseñaron todos sus pensamientos y nos transmitieron a nosotros, o sea, sus creencias de ellos, o las personas con las que estábamos, ¿no? Ujú. Ahora sí te entendí. Gracias, gracias, Yulder, gracias. Todo eso que nos han enseñado, eso no es nuestra inteligencia infinita. Esa es la programación. Esa es la programación que hemos recibido. Todo lo que hemos aprendido desde 0 a 7 años em, es la programación que hemos recibido y que sostenemos durante todos los años que tenemos. ¿Ok? Nosotros hemos aprendido las creencias de las personas que nos rodeaban, de nuestros padres, de las personas que formaron parte de nuestro entorno en nuestra primera infancia, nuestros maestros también. Hemos aprendido todas esas creencias, todas esas formas de comportarnos, las formas como relacionarnos con los demás, todo eso lo hemos aprendido, todas esas conductas aprendidas, eso forma parte de la programación que tenemos. Pero eso no es nuestra inteligencia infinita. Nuestra inteligencia infinita lo sabe absolutamente todo. Y este estudio precisamente se trata de descubrir cómo nosotros podemos conectarnos cada vez más con nuestra inteligencia infinita, con nuestro espíritu, para poder dar mayor expresión, porque nosotros hemos escuchado muchas veces esa frase de que podemos hacerlo todo, podemos lograr todo lo que queremos. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase? Que nosotros podemos lograr todo lo que queremos. Pero ¿cuántos la entendemos? ¿Cuántos entendemos lo que quiere decir eso? ¿Podemos lograr todo lo que queremos? Sí, nuestra inteligencia infinita puede lograr todo lo que queremos, pero por eso nosotros tenemos que aprender a comunicarnos con nuestra inteligencia infinita y darle instrucciones correctas, precisas. Y aquí estamos aprendiendo que las emociones influyen muchísimo. ¿Ok? Nosotros venimos comportándonos de acuerdo a la programación que hemos recibido. De acuerdo a esa programación, nosotros nos comportamos. Nuestros comportamientos son de eso. ¿Ok? Pero ahora queremos identificar ahora para conectarnos con la inteligencia infinita. ¿Ok? Aquí Nancy nos decía acerca de la pregunta anterior, que nos decía si somos espíritu, ¿a quién agradecemos? En nuestras oraciones agradecemos a Dios. Sí, es que por eso les repito, somos seres espirituales. Toda la creación, todo lo que nosotros conocemos acerca de Dios, ¿ok? Para los que creemos en Dios, todo lo que conocemos acerca de Dios, nosotros hemos escuchado también que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Todo lo que es Dios, todo lo que significa y todo lo que Dios puede crear y lograr, nosotros lo tenemos. En menor intensidad, pero lo tenemos. Eso es nuestra inteligencia infinita. Entonces, agradecemos a Dios, agradecemos a nuestra inteligencia infinita que está actuando por nosotros. Ahí también estamos agradeciendo a nuestra inteligencia infinita. ¿Ok? Nos dice Nancy, ¿la mente subconsciente es la inteligencia infinita? Sí.
dentro de la mente subconsciente está nuestra inteligencia infinita. Así es. Excelente, excelente. Nos dice Jesús, no todos podemos encontrar el espíritu, la inteligencia interior, porque no conversamos en oración, no sabemos orar. Exacto, exacto. No sabemos orar, sí encontramos nuestra inteligencia, sí nos conectamos con ella, pero no sabemos orar. Por eso estamos viendo esta parte de la lectura que nos enseña cómo orar incluso, ¿no? Nos está enseñando cómo debemos de orar. Y debemos de orar teniendo en cuenta las emociones, porque son las emociones las que actúan en nuestra mente subconsciente. Son nuestras emociones. Por eso aquí nos está enseñando el autor cómo debemos orar. El secreto de la oración eficaz, nos dice. El secreto de la oración eficaz. ¿Cómo es una oración eficaz? Teniendo en cuenta la emoción con la que estamos pidiendo. ¿Con qué emoción estamos orando? Si tenemos en cuenta eso, estamos haciendo una oración eficaz. En realidad lo estamos haciendo todo el tiempo. Oración es eficaz todo el tiempo, porque también cuando pedimos con temor, con dudas, también está siendo una oración eficaz, pero nosotros mismos no nos estamos dando cuenta que eficazmente nuestro subconsciente está respondiendo a ese tipo de frecuencia, a ese tipo de vibración. ¿Ok? ¿Alguien más que quiera participar? A ver, ¿alguien más que quiera participar, que quiera opinar? Pueden abrir su micro. Todavía tenemos algunos minutos. Adelante. Es muy interesante este tema y ya prácticamente estamos terminando ya este capítulo. Ya aquí terminamos este capítulo del subconsciente. Fíjese que es un capítulo, como les decía, es un capítulo muy, muy cortito, pero que nos trae mucha enseñanza. Este capítulo del subconsciente. Aquí terminamos ya el capítulo. Y terminamos con esta frase que nos dice, cualquiera puede desear riquezas y la mayoría de la gente las desea, pero solo unos pocos saben que los únicos medios fiables de acumular riqueza son mediante un plan definido, además de un ardiente deseo de alcanzar la riqueza. ¿Por qué nos habla siempre el autor del ardiente deseo? Porque precisamente ese deseo ardiente está unido a una emoción. Y como vemos, nuestro subconsciente actúa a través de las emociones que nosotros estamos emitiendo, las emociones que nosotros estamos sosteniendo, porque la emoción va a emitir una vibración. Y de acuerdo a cómo vibramos, pues es el resultado que vamos a obtener. ¿Ok? Nos dice Jesús en el chat. Buenos días. A ver. ¿Qué pasa con las emociones que no nos damos cuenta cuando estamos concentrados haciendo alguna actividad? Sí, por eso tenemos que estar nosotros observadores. Por eso que este estudio nos lleva a conocernos a nosotros mismos, para autoobservarnos. Y fíjense, esto es bien interesante, porque nos han enseñado a estar muy concentrados en lo externo. Entonces nosotros nos enfocamos siempre en lo que vemos en los demás, ¿no? Estamos siempre viendo lo que hacen los demás o lo que no hacen los demás o cómo se comportan los demás y estamos queriendo cambiar incluso a las demás personas porque no nos gustan sus comportamientos, sus actitudes, en fin. Aquí nosotros estamos aprendiendo que no tenemos que fijarnos en nada ni en nadie, porque todo lo que vemos en el exterior tiene que ver con nosotros. Todo lo que vemos en el exterior tiene que ver con nosotros. Entonces, este estudio nos lleva a aprender a conocernos a nosotros mismos y aprender a que todo parte de nosotros. Entonces, ¿en quién tenemos que poner todo el enfoque? En nosotros. Tenemos que observarnos y darnos cuenta qué estoy pensando, en qué emoción me estoy enganchando, qué estoy haciendo. Nosotros, para cambiar, transmutar,
direccionar, dirigir y cambiar esos pensamientos, esas emociones. Y así vamos a poder ver diferentes cosas externamente. ¿Ok? Nos dice Gina, entiendo que cuando oramos, nuestro espíritu se conecta con el espíritu de Dios. Todos con Dios formamos una unidad. Estamos conectados. Estamos conectados. Nuestro espíritu, la fuente divina, nuestra esencia divina, nuestra inteligencia infinita, está conectado. Sí, así es. Nos conectamos con nuestro espíritu. Nos conectamos. Es hermoso. Si lo entendemos, de verdad, es hermoso. Y tenemos que saberlo, que saber aplicarlo. Nos dice Nancy, ¿cómo nos comunicamos? Interesante, nos dice Nancy, ¿cómo nos comunicamos con nuestra inteligencia infinita? Precisamente, precisamente a través de nuestros pensamientos, a través de nuestras emociones, así nos comunicamos. Todo lo que nosotros nos hablamos a nosotros mismos, fíjense, todo lo que nos hablamos a nosotros mismos, esa es comunicación con nuestra inteligencia infinita. ¿Ok? Por eso es que tenemos que conocer incluso qué nos decimos, qué conversaciones internas tenemos, no tanto las conversaciones externas, o sea, sí hay que tener en cuenta las conversaciones externas que tenemos, porque es muy importante también cuidar el entorno, las personas de las que nos rodeamos, porque todo tiene que ver, pensamientos, emociones, todo influye, ¿ok? Pero esos pensamientos, esas emociones, eso que estamos hablando externamente, también nosotros la mente es muy rápida, es rapidísima. Al momento en que nosotros estamos hablando algo con alguien, en ese mismo momento nosotros nos estamos conversando a nosotros mismos. Es bien rápido. Si ustedes se ponen a autoobservarse y darse cuenta, o sea, ahorita, por ejemplo, yo les estoy hablando, ustedes están escuchando, pero ustedes están conversando con ustedes mismos. ¿Será verdad lo que dice? ¿Será esto así? ¿Será esto así? Ustedes están conversando a sí mismos. Me están escuchando, pero se están conversando también. Es muy rápido, sino que no nos damos cuenta porque nadie nos dice que nos observemos. Entonces no tenemos esa costumbre, no tenemos ese hábito de observar nuestras propias conversaciones. Y es muy importante hacerlo. ¿Ok? A ver ahí, no sé si alguien quiere abrir su micro y participar. A ver, nos dice Lisbeth, ¿qué diferencia hay entre la inteligencia infinita y la conciencia? La conciencia, miren, la mente está dividida en mente consciente y mente subconsciente. ¿Ok? La mente consciente es la que recibe la información y tiene la capacidad de elegir, rechazar, tiene la capacidad de discriminar qué cosa quiere y qué cosa no quiere. La mente consciente, ¿ok? Si alguien viene y me dice algo negativo, yo tengo la capacidad de elegir, eso no lo quiero para mí, eso no lo quiero para mi mente, ¿ok? No lo acepto, ¿ok? Mentalmente, ¿ah? No me pongo a discutir con nadie, no le voy a decir a la persona, no acepto lo que dices porque es negativo, yo no quiero, o sea, no. Mentalmente, no acepto, ¿ok? No lo acepto. Así es como nosotros trabajamos. La mente consciente tiene esa capacidad de aceptar o de rechazar ideas, pensamientos, imágenes, emociones externas, ¿ok? No lo aceptamos. La inteligencia infinita es la mente subconsciente. Entonces nos dice, tiene que ver con nuestra programación. Puede ser que tengamos pensamientos negativos y tendríamos que cambiar para tener una inteligencia infinita buena. Nuestra inteligencia infinita es poderosísima, lo sabe todo. Nosotros tenemos que cada vez más conectarnos con nuestra inteligencia infinita para poder ir dejando esa programación que no nos está funcionando. Todo eso que nosotros hemos aprendido, que no nos funciona, que no nos lleva hacia adelante, todo eso nosotros tenemos que ir ya desprendiéndonos, ir soltando. Si queremos resultados diferentes, tenemos que tener nuevas formas de pensar. Por eso es que han salido todas estas
todas estas metodologías en las que nosotros tenemos que aprender a conectarnos más con nuestro ser espiritual. Si ustedes se dan cuenta, hay muchas metodologías que han salido que hacen que nos conectemos con nuestro ser espiritual. La meditación, por ejemplo, es una conexión con nuestro espíritu. La meditación. Y son prácticas que debemos de ir adquiriendo para tener una mejor conexión con nosotros mismos, con nuestro espíritu. ¿Ok? Excelente el tema, ¿no? Excelente este tema. Y pues este capítulo definitivamente muy, muy importante conocerlo para poder precisamente nosotros aprender cómo es que funciona nuestra mente. ¿Ok? Vamos ya entonces despidiéndonos, ahora sí, ya nos ganó la hora. Vamos despidiéndonos, ya mañana continuamos con el siguiente capítulo para continuar aprendiendo, desarrollándonos, creciendo. Vamos abriendo nuestras cámaras ya para tomarnos nuestra foto. A ver los que deseen ahí abrir sus cámaras. Excelente, ahí están abriendo sus cámaras. Gracias, gracias chicos. Tomo la foto a la voz de Otra foto. 3. Ya, Tomo la foto a saluda, la voz de saluda. 3. 1, 2. Me acabo de levantar de dormir. 3, ahí va. Gracias, gracias. Exitoso día para todos. Nos vemos. De igual manera, tengan buen día, pasemos todos bien. Gracias. Nos vemos, Marilu. Hasta mañana. Chao. Gracias, gracias. Muchas gracias, Marilu, y a todos. Excelente, gracias. Ya.